Ecuador es uno de los países que más ha profundizado su relación económica con China en las últimas 2 décadas, y eso lo vemos reflejado en su deuda de unos 18.000. ¡Wow! Mira, 18.000 millones. Eso es mucho. Casi está creando una situación de dependencia para un país chico, de una economía que no es grande. Los 7 países más endeudados con China. Creo que ese es un problema de ver tanta plata a China. Vamos a ver acá cuáles son los países entonces. Nos están profundamente endeudados. Quédate y te cuento cuáles son los más comprometidos con el gigante asiático. Aunque no es de los países más endeudados con China, lo interesante de República Dominicana es cómo pasó de no tener vínculos con el gigante asiático a deberle cientos de millones de dólares en menos de una década. Todo cambió en 2018, cuando el país caribeño rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para establecer lazos oficiales con la República Popular China. Esta decisión fue muy criticada en su momento. Esa es una de las cosas que exige China, de que acompañada de promesas de inversión. Bueno, para tener inversiones de China, todo eso, y para hacer negocios con China, no puedes reconocer a Taiwán como país. Cooperación técnica y acceso a préstamos. Poco después comenzaron a materializarse los acuerdos económicos. China ofreció créditos para infraestructura, desarrollo urbano y modernización tecnológica. El monto actual de la deuda asciende a 600 millones de dólares, y aunque no parece mucho comparado con otros países de la región, es una cifra significativa para una economía de tamaño medio como la dominicana. La mayoría de estos fondos han sido destinados a obras públicas y transporte, incluyendo mejoras en puertos, proyectos viales y algunos sistemas eléctricos. La estrategia de China en el país ha sido sutil pero firme. Diplomacia económica, esa es la frase. El gobierno dominicano ha defendido esta relación alegando que China ofrece mejores condiciones de financiamiento que otros organismos tradicionales como sería el FMI o el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, Pekín ha incrementado su presencia a través de donaciones, formación técnica y participación en ferias comerciales. A pesar de todo esto, hay preocupación por el nivel de dependencia que se podría estar creando a largo plazo. China está con una nueva estrategia, no va dando plata a los países. En África también hace lo mismo y así. Va creando la dependencia con ellos y ganando su apoyo político al final. Los analistas advierten que los préstamos chinos no siempre son transparentes y que podrían generar compromisos políticos implícitos. Lo cierto es que en menos de 6 años, China se ha convertido en un socio clave del país y ese vínculo económico solo parece ir en aumento. A diferencia de otros países latinoamericanos, la relación de México con China no se ha basado tanto en la deuda como sí en el comercio. Sin embargo, eso no significa es mejor si no es en la deuda que no haya préstamos. México le debe actualmente alrededor de $1.000 millones a China, una cifra no es tanto para la economía de México, ese es poco, no crea una dependencia. Baja en proporción a su tamaño económico, pero con un peso simbólico importante. Estos préstamos están principalmente ligados a proyectos estratégicos en sectores como energía, transporte y tecnología. Uno de los casos más conocidos fue el intento fallido del tren rápido México-Querétaro, un proyecto valorado en miles de millones que incluía participación directa de empresas chinas y que se canceló abruptamente por cuestiones políticas y sospechas de corrupción. Qué lástima, sería importante tener ese tren rápido en México, ¿no? Aún así, China ha mantenido el interés en México, especialmente por su posición geográfica privilegiada y su cercanía con Estados Unidos. En los últimos años se han firmado acuerdos para construir plantas eléctricas, parques industriales y centros logísticos con financiamiento chino. Estos préstamos no son tan publicitados como en otros países, en parte porque el gobierno mexicano ha preferido mantener cierta distancia para evitar roces con Washington. Pero la estrategia de China ha sido avanzar con calma, establecer vínculos empresariales, invertir en tecnología y ofrecer líneas de crédito atractivas para proyectos específicos. Eso me parece importante, ayuda bastante a la economía de México. Algunos expertos aseguran que México podría convertirse en un objetivo clave para el financiamiento chino si su relación con Estados Unidos se complica en algún momento. Mientras tanto, el país mantiene una postura ambigua, es decir, acepta el dinero, pero no quiere mostrar demasiada cercanía con Pekín.
Aún así, la deuda está ahí, creciendo poco a poco, y aunque un préstamo de 1.000 millones puede parecer insignificante para una economía como la mexicana, lo cierto es que cada nuevo acuerdo con China representa algo más que dinero, representa una ficha en el tablero de influencia geopolítica que China está moviendo con mucha paciencia en América Latina. Sí, pero 1.000 millones de dólares para un país como México grande, con una economía bastante grande también, nada, no es mucha cosa. Bolivia es uno de los países que más ha estrechado lazos con China en los últimos años, y eso se nota en su deuda externa. Actualmente le debe cerca de 3.200 millones de dólares. Acá ya empieza a quedar más importante, ya que la economía de Bolivia es bastante menor y la plata es bastante mayor también. Una cifra alta si se compara con el tamaño de su economía. ¿Cómo llegó Bolivia a este punto? Pues durante el gobierno de Evo Morales, el país buscó alternativas a los organismos financieros tradicionales como el FMI, y China apareció como el socio ideal, sin tantas condiciones, con créditos rápidos y promesas de desarrollo. Gran parte de esta deuda se ha destinado a proyectos de infraestructura y tecnología, como carreteras, plantas de energía, telecomunicaciones y hasta satélites. Y es que el famoso Tupac Katari, el primer satélite boliviano lanzado en 2013, fue financiado por China, que además entrenó al personal boliviano. Pero eso no es todo, también se han financiado plantas hidroeléctricas y termoeléctricas. Así, China se ha convertido en el principal proveedor de maquinaria pesada y uno de los mayores inversionistas en minería. Y aunque muchos ven esto como una oportunidad para modernizar el país, otros advierten que Bolivia podría estar comprometiendo su soberanía económica. Lo preocupante es que, en muchos casos, los contratos no son públicos y hay poca fiscalización. La pregunta es si Bolivia está realmente invirtiendo en su futuro o simplemente acumulando una deuda que pesará por generaciones. Argentina es uno de los grandes protagonistas en esta lista. Argentina, bueno, que su presidente Javier Milei dijo que no iba a negociar con comunistas, y China era un país comunista y por eso no iba a negociar con ellos. Ahora tiene como su principal financiador a China. Es el principal comprador de los productos de Argentina, ¿no? Una deuda de unos 17.000 millones. Mira, para la economía argentina es una economía bastante grande, pero con bastante problemas también. De dólares con China. Pero más allá del número, lo importante es entender el contexto de esta relación. Y es que desde hace más de una década, especialmente durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y ahora con Javier Milei en el poder, Argentina ha recurrido a China como un prestamista estratégico y un socio de peso. ¿Por qué? Porque China ofrece algo que otros no: dinero sin ajustes estructurales y con una rapidez que el Fondo Monetario le cuesta igualar. Buena parte de esta deuda proviene de créditos otorgados para obras de infraestructura gigantes, como represas hidroeléctricas en Santa Cruz, modernización ferroviaria y hasta el financiamiento del primer reactor nuclear con tecnología china. Además, China ha ayudado al Banco Central Argentino a sostener sus reservas mediante el famoso swap de monedas, una especie de línea de crédito en yuanes que le dio aire al país en momentos críticos. La relación ha sido tan profunda que en 2022 Argentina se unió oficialmente a la iniciativa de la Franja y la Ruta, el ambicioso plan global de infraestructura impulsado por Pekín. Pero esta cercanía también ha generado debates. Algunos sectores acusan al país de entregar soberanía económica a cambio de liquidez temporal. Otros argumentan que sin China, Argentina estaría en una situación aún más crítica. El vínculo con China no es solo financiero, es estratégico, ya que ambos países se necesitan, aunque por razones distintas. La gran pregunta es si esta dependencia puede transformarse en una alianza sostenible o si simplemente estamos viendo una relación basada en una necesidad mutua sin garantías a largo plazo. Ecuador es uno de los países que más ha profundizado su relación económica con China en las últimas 2 décadas, y eso lo vemos reflejado en su deuda de unos 18.000. ¡Wow! Mira, 18.000 millones, eso es mucho. Casi está creando una situación de dependencia para un país chico, de una economía que no es grande. Eso sí, acá tenemos un problema. 1.200 millones de dólares. El boom de esta deuda comenzó durante el gobierno de Rafael Correa, cuando el país decidió alejarse de los organismos multilaterales y apostó por un modelo de financiamiento alternativo. Ahí fue cuando China entró en escena, ofreciendo créditos multimillonarios con pocos requisitos y mucha urgencia, justo lo que necesitaba un país con bajos ingresos petroleros y una economía complicada.
Pero estos préstamos no son gratuitos. Muchos de ellos estaban respaldados por la entrega anticipada de petróleo. Literalmente, Ecuador vendió crudo a futuro para pagar deuda. Se estima que entre 2009 y 2016, más del 80% del petróleo ecuatoriano fue comprometido con China, lo que generó una dependencia comercial difícil de revertir. A cambio, se financiaron hidroeléctricas, carreteras, hospitales y otras obras emblemáticas. A pesar del alto endeudamiento, los gobiernos posteriores han seguido negociando con China, buscando reestructurar condiciones o refinanciar parte de la deuda. China, por su parte, sigue interesada en mantener su presencia, no solo como acreedor, sino también como inversionista. Noboa tiene un gran trabajo para hacer acá en Ecuador y va a ser difícil salir de esta dependencia. Hoy, empresas chinas están metidas en sectores clave como minería, telecomunicaciones y energía. El caso ecuatoriano es un ejemplo claro del poder que puede ejercer China cuando se convierte en el prestamista dominante. Brasil es, después del siguiente en esta lista, el país latinoamericano con más deuda con China. Unos impresionantes 31.000 millones. Bastante, pero si Brasil fuese un país chico, acá sería un problema eso, pero igualmente la economía de Brasil es una de las más grandes del mundo, entonces no hay mucho problema acá. El problema de Brasil más que nada con China es un problema que está teniendo Argentina y nosotros también, porque la mayoría de nuestras exportaciones exportamos a China. Esto creo que cerca de 30% de todo lo que exportar a Brasil es exportar a China. Esto significa que, bueno, si tenemos problema con China, China puede unir a Brasil. Más de que la deuda, eso. Millones de dólares. Pero a diferencia de otras naciones, en el caso brasileño, no se trata solo de préstamos estatales, sino de una combinación de financiamiento público y privado. Las relaciones con China se han intensificado desde hace más de una década, sobre todo en sectores clave como la energía, el petróleo, la minería y la infraestructura. Empresas estatales chinas han financiado proyectos enormes en Brasil, como represas, líneas de transmisión eléctrica y hasta inversiones en Petrobras. El objetivo de China es claro, asegurar el acceso a materias primas estratégicas como el hierro, la soja y el petróleo. A cambio, Brasil las principales cosas que vendemos a China. Ha recibido Y ahora va a vender más por la guerra comercial con Estados Unidos. Posiblemente vamos a vender más soja, más hierro y más petróleo. Financiamiento a gran escala para modernizar parte de su economía. Lo interesante es que, a pesar del tamaño de la deuda, las relaciones entre ambos países se manejan con una diplomacia pragmática. Brasil no se siente subordinado y China respeta su poder regional. Sin embargo, eso creo que es por el tamaño de la economía de Brasil, que es bastante grande. Entonces, no, por ahora no tiene la dependencia, pero está en peligro la cuestión de que realmente es el principal país que compra de Brasil. Con una deuda tan alta, cualquier tensión podría tener consecuencias financieras. Atentos. Y en el primer lugar de esta lista nos encontramos con Venezuela. Y es que sí, Venezuela lidera ampliamente la lista de los países latinoamericanos más endeudados con China, con una cifra que ronda los 60.000 millones de dólares. Mira, esa caja es más problemático porque la economía de Venezuela ya no es tan grande y bueno, y tienen problemas económicos. Pero esta no es solo una relación financiera, es un vínculo político, geoestratégico y profundamente condicionado por la... Bueno, prácticamente Rusia y China es quien permite que el gobierno de Venezuela siga donde está y sin injerencias extranjeras prácticamente. Crisis interna del país. Todo comenzó a mediados de los 2000, cuando Hugo Chávez, enfrentado con Estados Unidos y con acceso a una de las mayores reservas de petróleos del mundo, vio en China un aliado confiable y sin condiciones ideológicas incómodas. Beijing, por su parte, vio la oportunidad perfecta para asegurarse petróleo a largo plazo y expandir su influencia en América Latina. Buena parte de esta deuda está ligada al petróleo, y es que China entregó préstamos gigantescos a cambio de pagos en crudo venezolano a través de un sistema de créditos por petróleo que permitía a Venezuela obtener liquidez inmediata sin recurrir al FMI. El problema es que, con el colapso de la industria petrolera venezolana, el país no pudo mantener el ritmo de entrega pactado. Eso llevó a renegociaciones, retrasos y en algunos casos condonaciones parciales de deuda.
Lo más llamativo es que, a pesar de la cifra astronómica, China ha mantenido una posición discreta, no ha ejercido presiones públicas, no ha exigido reformas estructurales y ha seguido reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro, mientras muchos países lo han aislado. ¿Por qué? Porque China no solo busca el retorno del dinero, sino preservar su presencia en sectores clave: telecomunicaciones, minería, petróleo, infraestructura y hasta tecnología militar. Actualmente se desconoce con exactitud cuánto de esta deuda está activa, cuánto ha sido pagado, reestructurado o condonado. Lo que sí está claro es que Venezuela ha quedado atrapada en una red de dependencia sin precedentes. Amigos latinoamericanos, ¿te preocupan las deudas que pueden? Bastante interesante acá como pone los países más endeudados entonces de Latinoamérica, y me parece que unos tienen más problemas que otros. Todavía si su economía no es muy fuerte, ¿no? Vamos a ver qué dice la gente en sus comentarios acá. Ni a China ni a nadie. Un país debe ser autosuficiente. Eso sí, desterrando totalmente la corrupción. Perú no está en la lista porque pones nuestro mapa. Los préstamos, Perú cree que China hizo un puerto, un megapuerto, ¿no? Los préstamos de los países son siempre para el bolsillo de los políticos que lo hacen y luego ya pagará el pueblo. Perú trabaja con inversión china, es su socio comercial y no ha requerido financiamiento del país asiático. En vez de decir quién me financia, debería buscar, estudiar y aplicar los fundamentos para equilibrar sus economías. Bueno. El presidente chino dice que no invadirá a nadie ni oprimirá a nadie, pero sus préstamos con altos intereses son una dependencia y al final los países terminan regalando sus materias primas. La situación del país endeudado es peor. China se va apoderando de muchos países silenciosamente. Nadie presta sin sacar algo. Bueno, realmente es una buena estrategia de China. Sí va logrando lo que quiere. Vamos, Perú, no debes al FMI, no debes a China, tampoco a Estados Unidos, peor a la Unión Europea. Tenemos 80.000 millones en reservas internacionales acumuladas. Vamos, compatriotas, calladitos nomás, sin abrir la boca como Maduro, a seguir trabajando. Mira, señores. Bueno, Brasil acá tiene, creo que tiene ahorrado 350 millones, pero claro que Brasil es un país mucho más grande, entonces tiene que tener más plata ahorrado. Pero igualmente sigue pidiendo un préstamo, pero igualmente ese préstamo como dije, no es gran cosa para el tamaño de Brasil, pero sí su dependencia en la exportación. Eso que tenemos que ver también. Hay que diversificar las exportaciones del país para no depender tanto de uno. China no es culpable que esos países se endeudaran. Si sanciona drásticamente su corrupción, no deberían un centavo. China les ha tendido la mano. No sé, bueno, tendió la mano sí, pero que también usa de forma estratégica. También lo usa. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, de los más diversos países de toda Latinoamérica, de toda Hispanoamérica? ¿Está bien ese préstamo de China? ¿No está bien? Es bueno que venga China y ocupe el lugar de Estados Unidos. Dejar los comentarios. Trato de entender todo esto juntamente con ustedes. Yo, Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.